reunidos hoy para esta jornada de Cristología, en la que tendremos 4 exposiciones, exposiciones además variadas dentro de la Cristología. La primera de José Juan Becerro, que presenta un libro que publicó el año pasado, Jesús, el hombre que era Dios y que dicen que está vivo. Después Antonio Rodríguez, que ya es una orientación o un punto de vista desde la teología espiritual, que lo ha titulado La Cristología en la vida y obra de Ernestina de Chambourcy, una tesis doctoral que también le han dado un premio en la Universidad de Navarra, que ha publicado, o está pendiente de publicación, además, la tesis doctoral. En tercer lugar, don Gonzalo Lobo, que nos hablará del hombre Jesús de Hans King, y una teoría desde abajo. Y en último lugar, Miguel Ángel Correas, que expondrá la Cristología espiritual de Joseph Ratzinger. Entonces, cedo la palabra a José Juan, que nos presenta su libro. Bien, gracias. Bueno, pues me han pedido que presente mi libro. Ya veis el título, un título un poco largo que me impuso la editorial. El título mío era mucho más sencillo. Salió hace un año exactamente, en mayo de 2022. Y se trata, esa es la intención que he tenido desde el principio, de que sea una introducción a Jesús. Es decir, un libro divulgativo, dirigido a todo tipo de públicos, con una cierta formación cultural, no tanto cristiana, para que conozcan mejor a Jesús de Nazaret. La idea surgió de una reflexión del cardenal Ratzinger, allá por 1995, cuando yo empezaba a dar clases de Cristología. Y la leo. Cuando me pregunto cuál es la causa de que se vacíen nuestras iglesias, de que la fe vaya apagándose silenciosamente, me gustaría responder que el motivo central es el proceso de vaciado de la figura de Jesús, a la vez que la formulación deísta del concepto de Dios. El sucedáneo de Jesús más o menos romántico que se ofrece no es suficiente. Le falta realidad y cercanía. La cita está tomada de Ser cristiano en la era neopagana, el libro que publicó en aquel momento. A esta materia, la cristología, la materia teológica, me he dedicado desde el principio. Ya hice la licenciatura y el doctorado, una tesis sobre el conocimiento humano de Jesucristo. Y luego, gracias a Dios, pues también ha sido la que más frecuentemente he impartido clases, prácticamente, no todos los años, pero casi. También he dado clases de otras cosas, pero fundamentalmente de Cristología. Y he tenido ese propósito siempre, de lo que he leído, de dar realidad y cercanía a la figura de Jesús. Especialmente profundizando en su humanidad, en su naturaleza humana. He dedicado pues muchas horas de estudio a temas tan diversos como la historicidad de los evangelios, la exégesis de esos mismos textos evangélicos, sobre todo desde la perspectiva que no separa al Jesús histórico del Cristo de la fe. Es decir, que tratando siempre de ir en esa dirección, ¿no? He estudiado muchas vidas de Jesús, libros de Cristología antiguos y nuevos. Sobre todo me ha servido, lógicamente, los 3 tomos de Jesús de Nazaret, de Ratzinger, Benedicto XVI, que como recordáis fueron saliendo entre 2007 y 2011. Quizás soy de los pocos, no lo sé, que se ha cogido la bibliografía de Ratzinger en ese libro, se ha conseguido los libros y los ha estudiado, los ha leído, ¿no? Bueno, la idea era sacar un libro con el objetivo de presentar, como se presenta a un amigo, presentar a Jesús de Nazaret al hombre o la mujer de hoy. Pero un objetivo así no es fácil de llevarlo a la práctica. Requiere tiempo. Y por fortuna, o por desgracia, no se sabe, lo encontré. Lo encontré cuando me tuve que someter a 3 operaciones de rodillas seguidas en un año. Y cada una de ellas obligaba a estar 1 mes y pico de reposo.
Es decir, en esos tiempos precisamente es cuando se cae el libro. El material inicial fueron los apuntes que tenía de clase de Cristología para explicar la asignatura, que se había ido enriqueciendo con el tiempo. Y redacté un texto que pasé a la editorial mucho más largo del que ellos aceptaban, casi el doble, 300 páginas, y me dijeron, no, esto, si quieres que se venda, hay que recortar. Entonces me dediqué a recortar, a quitar referencias bibliográficas, a resumir, en fin, hacer un texto que quedara más o menos asequible, de 170 páginas al final. La idea original fue siempre dirigirme a cualquier persona interesada por Jesús de Nazaret, aunque no tuviera una preparación teológica. De hecho, no es un libro de teología, es un libro divulgativo, diríamos. El libro tiene 4 partes principales, 4 capítulos. El primero es una exposición sencilla de la vida terrena de Jesús, siguiendo los evangelios, al hilo de los evangelios, desde la Anunciación hasta la resurrección. Se trata, fue mi propósito, de situarla histórica y geográficamente, incidiendo mucho en esos temas que diríamos que son adyacentes, pero que son importantes para el hombre real, para el hombre de hoy, ¿no? Y bueno, pues toda, en fin, la infancia de Jesús, la adolescencia, la juventud, la predicación, la muerte en la cruz y la resurrección. Como es lógico, dedico una buena parte a la pasión y la muerte de Cristo. Pero también ahí busco lo más humano, es decir, me he centrado bastantes páginas, he seguido el recorrido de los evangelios, sobre todo de San Juan en cuanto a la pasión, y analizando ahí la oposición de los judíos, como el mismo evangelista subraya muchas veces, la oposición de los judíos a Jesús, es decir, las causas humanas de la muerte de Cristo en la cruz. Escribas, fariseos, saduceos, lo explico un poco, y por qué se fueron oponiendo y por qué llegaron a ese extremo de condenar a muerte a Jesús. Y por otra parte también, dentro del mismo misterio de la redención, la conciencia humana de Jesús de que iba a morir y la voluntad libre con la que se adhería a esa voluntad del Padre. Es decir, ahí también me centro un poquito en Jesús en cuanto consciente y libre sacerdote de sí mismo, ¿no? La segunda parte, es decir, el segundo capítulo está dedicado a la función de Cristo como revelador o revelación máxima, como palabra de Dios en definitiva, ¿no? ¿Qué revela definitivamente Cristo? El misterio de Dios y de su amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, etcétera, como bien conocemos. Y por eso me pareció oportuno hacer una presentación elemental de la Biblia por el poco conocimiento que tiene la gente, sobre todo del Antiguo Testamento. Presento las etapas de la revelación, desde la revelación primera en Adán y Eva, Abraham, Moisés, los profetas, etcétera, hasta llegar a los evangelios. Explico también que la revelación es algo que tiene que ser acogido y por eso hablo más o menos despacio de la tradición, tanto la tradición hebrea como la tradición cristiana, como receptora de la revelación divina. Y menciono también pues la redacción de los diferentes libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento pongo especial énfasis en la diferencia que existe, evidente, entre los 3 primeros evangelios, que son casi idénticos, los sinópticos, y el Evangelio de San Juan, posterior, en casi 40 años a los anteriores, que da un enfoque distinto. La tercera parte del libro es sobre la misión salvífica de Jesús, encomendada por el Padre, y que es pues el fin de la propia encarnación y de todo lo demás. Para empezar trato de explicar de una manera sencilla los conceptos básicos, es decir, salvación, redención, propiciación y satisfacción, de una manera muy rápida. Y más tarde enmarco la salvación de los hombres como el fin mismo, como así es efectivamente, de la encarnación del Verbo. Respecto al concepto de salvación,
que también ha sido muy malentendido últimamente, y explico ahora las causas, me detengo de manera especial en concretarlo y subrayar los aspectos positivos. Es decir, la salvación no es solo liberación del pecado, sino que es participación en la naturaleza divina, filiación divina en Cristo y participar en sus triamúnera, en los tres poderes tradicionales que se le atribuyen a Jesús. ¿Por qué me dedico a eso especialmente? Porque también por la razón que todos conocemos y saldrá después, ¿verdad? Aunque teóricamente, en la teoría, ha sido barrida ya esa opción de separar el Cristo de la fe del Jesús histórico, sigue estando de una manera soterrada en la mente de mucha gente, ¿no? Es decir, que no aceptan la historicidad de los evangelios de una manera más que racional y sentimental. Les resulta diferente, lejano, etc., ¿no? Y por tanto la salvación también, la salvación que ha venido a traer, no la entienden. Luego está la cuarta parte del libro, el cuarto capítulo, que es el más teológico de todos, que está dedicado a la identidad de Jesús como hombre Dios. Es una parte que más me ha costado, evidentemente, sintetizar, y trato de evitar todos los tecnicismos. No se trata de un libro de cristología, sino más bien explicar, insisto en lo de siempre, ¿no? Explicar divulgativamente cómo está hecho Jesús, por decirlo de alguna manera, poner en contexto las dos naturalezas de Cristo y la unicidad de la persona de Cristo. Y en ese capítulo también tengo una derivación concreta, un modo de afrontarlo, que es a través de, primero, la progresiva manifestación de su mesianidad que hizo Jesús. No fue algo de golpe, sino poco a poco, como se encargan muy bien los evangelios de transmitirnos. Fue una progresiva manifestación de quién era. Esa es la gran pregunta que se hacen los evangelios, a la que responden los cuatro evangelios. ¿Quién es Jesús? Mateo, por ejemplo, se refiere a los antepasados judíos, por eso pone las genealogías, por eso tantas menciones a los profetas, etc. Lucas, dirigido específicamente, como sabemos, a un pueblo gentil, cristiano, se detiene más en la historia y empieza situando en los años incluso la vida pública de Jesús. Juan, en cambio, es más teológico, pero responde a la misma pregunta desde el principio del Evangelio. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Verbo eterno del Padre que se ha encarnado. Por eso, pues empiezo por ahí, empiezo por presentar a Jesús y cómo Él se fue presentando a sí mismo hasta lo que podría ser la mayor automanifestación pública de su mesianidad que tuvo lugar en el último momento ante el Sanedrín. Recorro después la progresiva comprensión del misterio de la unión hipostática en la Iglesia a partir de la tradición original, los errores que fueron surgiendo, la intervención de los padres de la Iglesia y la intervención del magisterio. Recorro la historia hasta la definitiva definición de Calcedonia, en donde es la meta a la que hemos llegado. Pero hay otro problema después de Calcedonia, como bien sabéis, ¿no? Hay algunos teólogos que actualmente también, quizá más antes, se declaran no calcedonianos y presentan una serie de cuestiones sobre quién es Jesús a partir de su autoconciencia. Entonces entro también en ese tema, en el tema de la autoconciencia, de la psicología humana de Cristo, ¿no? Eso me habría gustado poder investigar más, pero bueno, como se puede comprender, se trata de meter en un mismo libro muchas cosas y se ha hecho lo que se ha podido, ¿no? De todas maneras, sé que ha servido a algunas personas ya. Esa mezcla, por decir así, ese combinado de cristología, exégesis, filosofía, escatología, etcétera, etcétera, ¿no? También tengo deseo de trabajar más adelante. A lo mejor pronto tengo tiempo, espero que no sea por el mismo procedimiento,
para dedicar a hacer también un libro divulgativo sobre la teología de la creación, que es otro de los temas que más me apasionan, ¿no? Es decir, presentar la compatibilidad e incluso cómo la ciencia moderna avala el concepto de creación, el concepto judeocristiano de creación, cada vez más. Pues muchas gracias por todo. Pues nada, en primer lugar, muestra un poco el libro, que es un poco el motivo, ¿no?, de la temática de esta exposición, que en el fondo es hablar de la cristología en la vida y obra de Ernestina de Champurcín, pues a partir de un estudio que viene de una tesis doctoral en el que he estudiado un poco la búsqueda de Dios que realiza Ernestina de Champurcín, poeta del 27, a través de su vida y de su obra, cómo ella busca a Dios en su vida y luego eso se transparenta también en su obra poética, que no necesariamente es de temática religiosa, pero ahora intentaremos explicar. Ernestina de Champurcín cada vez es más conocida, se la está reivindicando más como una poeta de la generación del 27. Cuando Gerardo Diego un poco escribe su antología de poetas contemporáneos, y que es un poco lo que marca el canon del 27, quienes son los poetas del 27, Alberti, Lorca, Cernuda, la primera edición de esa antología no contenía ninguna mujer. La segunda ya, de 2 años después, 3 años después, ya aparecen 2 únicas mujeres, una es Josefina de la Torre y otra es Ernestina de Champurcín. Y esta chica, esta señora, pues aunque hasta ahora no se la ha reconocido mucho, en aquellos momentos ya tenía el reconocimiento interno, podemos decir, de su generación. Pues escribía con Antonio Machado, Lorca, pues hablando con un crítico literario, decía, ¿quién fuera Ernestina, ¿no?, como para que me trataras bien? Y bueno, en general, y tenía mucha amistad pues con Salinas, con Alberti, ¿no?, sobre todo con Cernuda. En cualquier caso, es una gran poeta, pero no solo eso, sino que también pues a través en toda su vida, a lo largo de sus 90 años de vida, pues ella busca a Dios, ¿no?, como persona, y luego eso se traduce en su vida. Un aspecto que los críticos, los estudiosos de su obra han resaltado es el fuerte carácter autobiográfico de su obra, ¿no?, como en el fondo su obra lo que hace es transparentar pues su vida, su itinerario espiritual, su búsqueda de Dios, se transparenta también en su vida, ¿no? Y eso se ve a lo largo de las 3 etapas que también han distinguido muy bien de su vida, ¿no? Pues podríamos distinguir, ella nace en 1905 y muere en 1999, o sea, 94 años de existencia, y en esos 90 años están muy marcados pues por la guerra civil, o sea, que le fuerza a ella, es española, pero se exilia en México, y por la vuelta, unos 30 años después, desde México otra vez a España, ¿no? Son 3 etapas de la vida que tienen su reflejo, insisto, en su obra poética, en los temas, incluso podríamos decir en su producción, cuántos poemarios escribe, en fin. Lo que podemos hacer, o pensaba hacer ahora, es un poco hacer un repaso de esos 90 años, esas 3 etapas en la vida, y un poco en la obra, no vamos a incidir mucho en la obra, en relación a su búsqueda de Dios, y en concreto a su búsqueda de Cristo, porque esto es ahí se ve una evolución, ¿no?, como ella al inicio pues es una poeta que busca a Dios en la belleza, así en general, es todo un poco general. Hablábamos antes, ¿no?, José Juan hacía alusión en Ratzinger al Dios romántico, quizá es una de las cosas una de las problemas en los que cae Ernestina, ¿no?, que al inicio pues que hay un Dios romántico un poco etéreo, un poco general. Después ya en México, en el exilio, ella se convierte y ya define su conversión como una vuelta a Cristo, dice esto es una vuelta a Cristo, y entonces ya reconoce a ese Cristo sufriente en su propio sufrimiento, y después ya, conforme avanza su vida y empieza pues a envejecer ya en España, pues como ella, que ya trata a Dios, a Cristo, pues de algún modo empieza a ver su propia vida, su existencia, eso se ve en los poemarios también, pero ya con una mirada profundamente cristiana. Ese Cristo que ha descubierto, ese Dios que de repente tiene un rostro en México, ¿no?, que es Cristo, ese Cristo ya lo tiene dentro de ella, digamos, porque se identificando, lo conoce,
tiene una familiaridad con el Evangelio muy, muy potente, ¿no? Y empieza a observar toda su vida y la situación, el Madrid al que vuelve, ahora que estamos aquí en Madrid, ella vuelve a Madrid, siendo ya anciana pues, o mayor, pues el Madrid al que vuelve, en el que acusa ella la soledad, todo eso lo empieza a ver pues, con una visión profundamente cristiana, de dolor, pero también esperanzada, ¿no? Por tanto, bien, podemos ir a la primera etapa de su vida. Ella nace en 1905 y nace en Vitoria, pero vivirá toda su infancia, su adolescencia hasta los 30 años en Madrid. Es hija de unos aristócratas, del primer barón de Champurcín, un título que crea Alfonso XIII para su padre porque tenía mucha amistad, y recibe la educación que se podía esperar a inicios de siglo para una mujer de la alta sociedad en Madrid, una educación católica, pero que ella misma dice nos faltaba formación, era un poco, podríamos decir, un poco moralista, una educación muy orientada a la conducta así superficial, ¿no? Ella es lo que con los años luego se dará cuenta que le pasa, y ella se revela, es una etapa, esos 30 primeros años, ¿no? Pero sobre todo la adolescencia, marcada por la rebeldía. Ella se rebela contra un poco la sociedad en la que le toca vivir. Empieza también a ser como está muy influida por las lecturas del romanticismo, por tanto empieza a rebelarse, ¿no? La lucha contra la sociedad, contra las convenciones sociales, y empieza a entrar en esa rebeldía pues, en una línea muy del romanticismo, del sentimiento, de la emoción estética, y empieza a buscar a Dios, y dice ella alegremente, para mí Dios es la belleza. Y empieza a buscar a Dios pues, en la mística, se empieza a interesar por la mística. Sus autores preferidos son San Juan de la Cruz, luego Juan Ramón Jiménez, pero Juan Ramón también le influye mucho en esa línea, en ese Dios deseante y deseado, que es un Dios un poco que no es Cristo, que es un Dios, algunos dicen que es panteísta, otros que no. Empieza a entrar muy por la línea de identificar belleza, experiencia estética y Dios, en una cosa un poco general, ¿no? Le influye mucho en concreto también un sacerdote que había sido jesuita, Henri Bremont, un teólogo espiritual, que escribe en torno a 1926, o sea, esto le alcanza con 20 años, un libro famoso que se llama Poesía y oración. Y en ese libro un poco especula Henri Bremont sobre, siempre dice es una analogía, pero un poco la relación que hay entre el poeta y el santo, ¿no? O el artista y el santo, la oración y la actividad artística, ¿no? Tanto es así que ese tema a Ernestina le interesa muchísimo, escribió un artículo importante, ¿no? en el Heraldo y de algún modo esa es su búsqueda, es el Dios que encuentra ella en la infancia, la juventud, sobre todo la juventud, pues es ese Dios un poco que es la belleza en general, romántico, busca siempre las emociones estéticas, la emoción religiosa, el sentimiento, la procesión, le encanta el tema de pues, las monjas, la fuga mundi, ¿no? Pero todo desde un punto de vista un tanto meramente estético. De hecho, los críticos le llaman un poco a esta etapa de su vida y de su obra, pues misticismo estético, ¿no? Misticismo estético. Todo esto cambia una vez que estalla la Guerra Civil Española y ella, que era hija de aristócratas, pero que se había movido mucho en los ambientes republicanos hasta hacerse convencidamente republicana, se casa con el secretario de Azaña, ¿no? Con el secretario del presidente de la República, pues ella se ve forzada a exiliarse. Estalla la guerra, Madrid en el 36, noviembre, ella se exilia, huye con Azaña y con otras personas, primero a Valencia, Barcelona, Francia, y luego ya desde allí consiguen llegar a México, donde reciben, podemos decir, asilo político, y cambia su escenario, de ser una chica que pues vivía, ¿no? Que no tenía necesidad de trabajar, que vivía muy en los libros, en la literatura, en las exposiciones, es una de las fundadoras del Liceo, un club femenino español, ¿no? Una actividad, un centro cultural muy potente aquí en España, solo de mujeres, pues de vivir así un poco
¿no? Sin tener que trabajar, vivir muy en la vida del arte, de la literatura. Ella se ve en México con una ruptura familiar muy potente, sus padres, convencidos monárquicos, se quedan aquí, toda su familia se queda aquí. Ella se va con su marido a México, con digamos, con la República, que ha sido un sueño frustrado, podemos decir, sobre todo para su marido, y ella llega a México y tiene que ponerse a trabajar. Su marido cae en depresión y en enfermedad, sobre todo ella tiene que sacar adelante la familia, toda su sensibilidad literaria al final acaba reducida a traducir congresos, a la traducción de libros, pero sobre todo de conferencias, de cualquier cosa, o sea, de una conferencia de electricistas y no sé qué, pues lo traduce. Y en el fondo una gran sensación, pues se encuentra con el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento del exilio, aunque ella es de las que mejor lo llevaban, pero dice, esto es una situación dura. Y eso es como el caldo de cultivo para su conversión. Ella de repente se encuentra con que está sufriendo en México, le llama un poco la penitencia, ¿no? en un destierro. Y en esa situación, en 1948, cuando lleva ya en México, pues lleva ya 11 años, 10 años, da con un libro, también un bestseller en aquel momento en Estados Unidos, que era una suerte de confesiones de Thomas Merton. Thomas Merton, converso, que acaba siendo monje trapense, y luego también pues, fue mucho a la India, pero en cualquier caso, leyendo este libro de Thomas Merton, que son un poco sus confesiones, ella también se convierte. Y es interesante cómo ella, escribiendo, porque posteriormente, pero 4 años después, pues pide la admisión en el Opus Dei, porque conoce a la gente del Opus Dei de México, es interesante que en su primera carta a San José María describe su conversión como vuelta a Cristo, ¿no? Una vuelta a Cristo, que tiene varias consecuencias, ¿no? De entrada, su poesía, que había sido muy de corte romanticista, y de otros tipos, pero empieza a ser ya solo poesía de temática exclusivamente religiosa cristiana, es decir, que en el fondo está hablando de Dios, de Jesús, ¿no? También una revalorización del matrimonio y del sexo. Ella de joven no quería, aconsejaba a sus amigas que no se casaran, también pues porque perdían independencia, pero ella creía en el amor como una cosa casi, diríamos, platónica, ¿no? Dice, yo solo quiero que me besen en la frente, dice a una amiga suya. Era todo todo muy espiritual, ¿no? Y todo un rechazo. Ella no se quería casar, se casó con su marido casi por una cosa anecdótica, pero tenían que huir de Madrid y dicen, pues mejor, si estamos casados, es más fácil que nos dejen salir juntos, etc., ¿no? Y de repente, con su conversión, hay como una vuelta a revalorizar también, yo diría, la carne, ¿no? El matrimonio. Empieza a hablar muy bien del matrimonio. Cuando años después, pues unas chicas le dicen, oye, ¿por qué no quisisteis tener hijos, ¿no? Y ella se enfada y enérgicamente protesta y dice, sí que quisimos tener hijos, ¿no? Y dice, el matrimonio es muy interesante, empieza a reivindicar mucho el matrimonio, ¿no? En el fondo, la carne. Me parece que también el Dios que descubre es un Dios hecho carne, ¿no? En México lo que descubre es a Cristo, o sea, un Dios con rostro, un Dios sufriente, ¿no? Y quizá también síntoma de eso sea que su primer poemario, fruto de la conversión, contenga un Vía Crucis, ¿no? Un Vía Crucis, el Vía Crucis de Ernestina Champurcín, o sea, que es contemplar a Cristo, a Dios, hecho carne y hecho carne pasible, ¿no? O sea, carne que padece, ¿no? Que sufre. Eso también se traslada pues, a su obra poética y también al modo en que ella entiende su acción creadora, ¿no? El hecho de escribir. Y empieza a decir ya en uno de los poemarios de esta etapa así de conversión, que dice, la vida del poeta es dialogar contigo, y se refiere a Jesús, lo dice en un poema, dialogar con Jesús. Todo para ella será, el poeta lo que hace es hablar con Dios, ¿no? Y hablar con Dios en este momento, pues porque habla también temáticamente, habla de Dios, habla de Jesús en concreto. Pero aquí es cuando quizá viene esa última etapa de la vida de Ernestina en la que vuelve a haber un cambio, ¿no? Un cambio porque ya la temática de su poesía ya no es
ella, vale, es cristiana, se ha encontrado con Cristo, reza, pero de algún modo ella entiende que eso no necesariamente exige que tenga que bautizar sus versos, por decir así, ¿no? Que diga, pues mira, como soy cristiana ahora solo hablo de Jesús, ¿no? O la temática es puramente religiosa. Sino que ella, bueno, pues cambia, hay como una nueva profundización, ¿no? Esta profundización sucede con su vuelta a Madrid. Después de 30 años en México, ella ha estado en México de 1939 al 72, o sea, más de 30 años en México, ella decide volver a Madrid y decisión de la que se arrepiente posteriormente siempre, ¿no? Volvió pues porque juzgaba que su familia estaba en Madrid y ella había quedado viuda en México y entonces decidió volver. En cualquier caso, cuando vuelve, ella empieza a escribir ya poemarios en los que hace un repaso de su vida, Primer exilio se llama uno de ellos, ¿no? Todo lo que ha vuelto, sobre su situación de soledad ahora en Madrid, porque ha perdido amistades, porque se ve sola, se ve que va envejeciendo, sobre el paso del tiempo. Son temáticas que tienen que ver mucho con su vida, con lo que ella está viviendo, y donde lo interesante es que se ve que es una visión al final esperanzada y cristiana de todo eso, ¿no? Digamos que Cristo ya no está en los versos, en los temas, sino que Cristo ya está dentro de ella, ¿no? Se ha identificado o busca la identificación con Cristo dentro del espíritu de la obra, que también me parece que ayuda a entender pues toda esta evolución poética, ¿no? El hecho de que no tenga que hablar solo de poesía religiosa, o sea, no solo haga poesía religiosa, sino que puede ser muy buena cristiana haciendo simplemente poesía, ¿no? Poesía, buena poesía, ¿no? Buena poesía, o sea que ella se santifica en su quehacer literario, ¿no? En su escribir buenos versos. Ya no hace falta que sean versos sobre Jesús, ¿no? Y, por tanto, Madrid, de algún modo, esos años finales de su vida, 1972 a 1999, que ella pensaba que se iba a morir enseguida, pero duró 30 años más, o sea que pues son años marcados, ella sigue trabajando, sigue haciendo versos, sigue santificando su trabajo. El último poemario suyo es del 96, o sea, con 91 años seguía publicando. Y, de hecho, se intentó publicar una antología, bueno, una antología no, la recopilación de todas sus obras, se hizo en el 92 y 4 años después sacó una última, por tanto está incompleta, ¿no? Sus obras completas todavía. Ella entiende eso, ¿no? Que su encuentro con Cristo pasa ya por trabajar bien, ¿no? Por trabajar como Él. Y bueno, esto se ve en varios momentos, en las entrevistas que concede muchas entrevistas en las que insiste que la poesía es un diálogo con Dios. También le preguntan, bueno, pero usted, ¿no? También refiriéndose a su poesía pasada, pues citaba mucho el Evangelio, ¿no? Eso sigue también en la última poesía, pero menos. Y dice, bueno, sí, porque yo es que rezo, ¿no? Medito el Evangelio 5 minutos cada día. Y en el fondo, Cristo está en su vida, ¿no? No solo en su obra, sino en su propia vida, en ese tratar de identificarse con Él, ¿no? Y también ella desarrolla, hablando de Gerardo Diego, en la introducción, a ella le encarga a la BAC una antología de poesía, ¿no? Poesía religiosa, y la introducción es muy interesante, porque ella dice que Dios está, la poesía es un diálogo con Dios, aunque no se le nombre, ¿no? Y a propósito de esto habla de Gerardo Diego, dice Gerardo Diego hace una distinción, no es un poeta cristiano, sino un cristiano que resulta que es poeta, ¿no? Es decir, no es alguien que en el fondo lo que ha hecho es poesía cristiana, ¿no? Sino que en el fondo es un cristiano, alguien que sigue a Jesús y que luego eso se nota en la poesía no por la temática, sino quizás pues, de otro modo, ¿no? Pero lo primero es que lleva a Jesús dentro, ¿no? Que se ha encontrado con Jesús y que eso se traduce a sus versos. Pues quizás un poco recopilando, ¿no? Haciendo un poco un resumen de todo este itinerario de Ernestina, yo diría con los críticos que efectivamente pues, los 90 años de Ernestina, tanto de su vida y de su obra, se pueden distinguir en 3 etapas, que hay una primera juventud muy romanticista, en el que Dios, ¿no? se entiende un poco en sentido general,
que se identifica con la belleza, pero es algo un poco vago, espiritualista y un poco, y por eso de ahí el interés por la mística, y sería un poco un Dios demasiado, eso, espiritual. Yo identificaba un poco, pues, casi como el logos, ¿no? Simplemente un logos, una cosa espiritual, racional que está ahí. Después, una segunda etapa en México, que es la de la conversión, que es la vuelta a Cristo, que es decir, ese Cristo que me han enseñado de pequeña, yo ahora me encuentro de verdad profundamente con Él, en el sufrimiento, en esta situación, y por lo tanto es el logos encarnado, ¿no? Un logos que un poco has descendido al mundo y lo tenemos en Cristo, y entonces ella se encuentra con la carne, ¿no? Con un Dios hecho carne, ¿no? Verbum caro factum est, pues ella de hecho cita muchas veces esto en algunos de sus poemas, ¿no? Y después, ya una tercera etapa, la vuelta a Madrid, en la que ese Dios con el que se ha encontrado, pues por su vida interior se ha metido en su vida, podemos decir, y es un Dios que ya está, ella tratando de identificarse con Él, ¿no? Que es un Dios mucho más escondido, podemos decir, ya no está en los versos, sino que está en su propia obra dentro de ella. Este sería un poco el itinerario que marcaría, ¿no? En relación de Cristo y Ernestina, o la cristología, cómo está Cristo en su obra. Una pregunta, perdóname. Sí, sí. Para la generación del 27 tiene mucha importancia San Juan de la Cruz, sí, en todos los poetas. De hecho, la fecha del 27 es aniversario. ¿Has estudiado, podido estudiar, supongo que sí, la influencia de San Juan de la Cruz en concreto? ¿En la generación del 27? No, en Ernestina. Es muy difícil de medir, pero sí, o sea, es clarísima. O sea, clarísima porque ella misma lo dice, ¿no? Dice, mis poetas favoritos, Juan Ramón Jiménez y San Juan de la Cruz. Dice, yo leo desde los 15 años, me sé el cántico espiritual de memoria, ¿no? Y tiene muchas citas, es verdad que en las obras a veces cita a San Juan de la Cruz, hay poemas enteros que son un poco inspirados en versos de San Juan, también en sus cuadernos un poco de, digamos, de oración y tal, a veces hay frases de San Juan de la Cruz. Pero no sabría, parece que es un trabajo difícil, no decir en qué medida todo. Pero sí, pero vamos, la influencia es clarísima, ¿no? Explícita y, bueno, incluso implícitamente, ¿no? También. Estuve dudando durante bastantes meses si hacer ese trabajo o no. Me parecía una osadía enfrentarme a Hanskin cuando en la vida civil o teológica yo no he conocido nunca una crítica a Hanskin, solo en el magisterio de la Iglesia. Que ha tenido un exitazo en lo humano asombroso. Cuando venía a Madrid reunía a miles de personas. Una anécdota, yo iba, por esos años, yo iba a la librería de San Pablo una vez al mes a ver qué publicaciones, a ver qué novedades había. Apenas compraba libros, pero me gustaba conocer un poco cómo andaba el mercado. En una ocasión salió una de aquellas monjas que son de la librería de San Pablo con un gozo, una alegría extraordinaria, diciendo, mira lo que tenemos, está aquí el ser cristiano de Hanskin. Y dije, muy bien, muchas gracias. Sí, ya lo conozco, dije, no lo había visto, pero ya lo conozco. Incluso una institución que tiene la misión, que ha nacido para difundir la doctrina católica, pone a Hanskin como el gran Dios. Vamos, eso me parece que es un índice de la mentalidad que hay en mucha clerecía, en muchos seminarios y en muchos noviciados presentan a un Jesús hombre. En este aspecto, digamos, creo que ha sido un éxito de Hanskin, una cosa positiva, poner el acento en la historicidad. Porque es además donde con claridad y concreción podemos conocer muchas cosas de Jesús, no todas, pero en fin, pero sí, yo diría incluso todas. Aunque él reduce la historia, los evangelios los llama libros históricos, nunca los llama evangelios, libros históricos. Entonces, bueno, vamos, en definitiva,
en los libros históricos está afirmado ya desde el principio que Jesús de Nazaret es Dios, porque está encarnado, María encarnado por obra del Espíritu Santo, no por José. O sea, los libros históricos no es una invención de que la Iglesia parte ya de la divinidad de Jesús. Es un invento de Haskin. La Iglesia parte de los libros históricos, los evangelios. Y en los evangelios está no solo la historia, digamos, humana de Jesús, sino que está precisamente su vertiente divina, lo que sustancialmente es, o lo importante de Jesús, incluso encarnado por obra del Espíritu Santo. Cosa que eso lo ignora Haskin. Por eso he puesto, el título es El hombre Jesús, porque él habla siempre del hombre Jesús y su relación incluso con el Padre. Bueno, veremos una introducción, planteamiento de King, el dogma, su único punto de partida, se presupone sin más la divinidad de Jesús. Esto no supone ya por sin más la divinidad de Jesús, la Iglesia. Bueno, la cruz y la resurrección, meras consecuencias de la encarnación, es decir, con lo cual da la impresión, sin decirlo, que es un planteamiento muy racionalista el que hace Haskin. Y ve los aspectos que el hombre es capaz de conocer con su inteligencia y se le escapa la dimensión divina que tienen esos hechos. Bueno, vamos. Bueno, con esta y otras teorías semejantes se forman quizás por inercia a numerosos aspirantes al sacerdocio a ser personas consagradas y a ser personas consagradas por los religiosos, teorías que se difunden en sus actividades pastorales y apostólicas. Me parece que una síntesis de esas teorías la expresa muy bien Haskin en los siguientes párrafos del libro Ser cristiano, que comento a continuación. Planteamiento del problema. Dice Haskin, el mensaje cristiano quiere hacer comprender lo que Cristo significa, lo que Cristo es para el hombre de hoy. Y claro, no solo para el hombre de hoy, para el hombre de todos los tiempos. Pero en fin, aceptemos que diga para el hombre de hoy, el hombre. Este noble planteamiento está centrado en las hambres de las gentes de encontrar un sentido a la vida que sobresalga sobre la confusión que originan los variados planteamientos antropológicos y las ideologías sociales, que evidentemente hoy día no se sabe lo que es el hombre. O la inmensa mayoría de la gente, ¿qué es el hombre? ¿No? Se puede ver incluso cerca de aquí, en Vallecas, ha habido ya 2 o 3 casos en los cuales amigos, chicos que pertenecen al mismo clan y que son amigos, tienen una discusión y un amigo clava la navaja a su otro amigo. ¿Qué concepto de amistad, qué sentido del hombre tiene ese chico? Está profundamente deteriorado el sentido del hombre, ¿no? Quizás se pueda decir que para quien lo principal es el hombre y Jesucristo su medio o instrumento, el clavo ardiendo al que uno se agarra. ¿Quién condiciona el futuro de su planteamiento con las siguientes preguntas? Punto de partida. Se pregunta, ¿este Cristo, el Cristo que enseña la Iglesia, según quién, llegará hoy a ser realmente comprendido por los hombres? Si se toman como único punto de partida el dogma, la doctrina establecida sobre la Trinidad, plantea esto. Bueno, aparentemente, en cuanto que ha disminuido seriamente el acudir a la Iglesia de multitud de personas, incluso pues puede parecer que tiene razón, pero en el fondo, si pensamos bien, solamente ve el aspecto humano. El sobrenatural, casi se podría decir, ¿quién ha perdido la fe? No razona con la fe sobrenatural, razona con su poderosa, imponente inteligencia humana, basándose en los libros históricos. Y luego incluso
viendo una orientación que me parece que es bastante luterana. Tradición, escritura, puntos de partida. El dogma y la doctrina de la Iglesia no es el único punto de partida. La Iglesia fundamenta toda su enseñanza en la tradición apostólica y en la escritura, en esos libros históricos, como los llama King, que recogen el testimonio de los apóstoles, testigos oculares de Jesús, y en esa predicación de los padres que recogen la revelación de Dios a los hombres predicada por los apóstoles. Bueno, yo esto lo he hecho pensando en publicarlo, digamos, pues en una red de esas sociales, en plan de difundir también un poco el que la gente pueda entender un poco a Jesucristo, ¿no? Ya. Y por eso aparece, por ejemplo, pues, como sabéis, el papiro más antiguo que habla de los evangelios, ¿no? Palabras, entonces, me vienen aquí bien unas palabras de Benedicto XVI. Nos ayudan a reflexionar sobre el tema estas palabras de Benedicto XVI. El libro de los Hechos de los Apóstoles refiere que Jesús, tras su resurrección, se apareció a los discípulos durante 40 días y después fue elevado en presencia de ellos. Que son hechos humanos, hechos históricos, hechos concretos. Es la Ascensión, fiesta que celebraremos el jueves de la sexta semana de Pascua, si bien en muchos países se traslada al domingo siguiente. El significado de este último gesto de Jesús es doble, dice Benedicto XVI. Ante todo, ascendiendo a lo alto, Él revela de modo inequívoco su divinidad. O sea, ese hecho histórico comprobado y visto incluso por muchas personas, está por encima de la capacidad del hombre. O sea, hay algo más que un hombre ahí, algo más. Y eso lo ignora King. Pues su divinidad. Regresa allí de donde ha venido, esto es a Dios, después de haber realizado su misión en la tierra. Además, dice, Cristo asciende al cielo con la humanidad que ha asumido y que ha resucitado de los muertos. Esa humanidad es la nuestra, la de todos los hombres, transfigurada, divinizada, hecha eterna. Como el hecho humano, como Benedicto XVI pone de manifiesto la dimensión divina. Incluso el cuerpo humano estará glorificado en la eternidad, resucitará. Claro, esto no por poder del cuerpo humano o del ser humano, evidentemente. La ascensión, por lo tanto, revela la vocación suprema de toda persona humana, no solo los cristianos. Todos hemos sido creados para la eternidad, para la felicidad en el trato amoroso con Dios, ¿no? Está llamada a la vida eterna del reino de Dios, reino de amor, de luz y de paz. Bueno, entonces, es incomprensible esta doctrina cristiana. Para Benedicto XVI, el protagonista que está al servicio de los hombres es el Jesús de los Evangelios, el Jesús de los libros históricos, como los llama aquí. Por tanto, no parece que el dogma sea el único punto de partida, sino más bien el punto de llegada. La Sagrada Escritura, los libros históricos, es el punto de partida. Se presume sin más la divinidad de Jesús, otro aspecto. Sigue preguntándose, ¿Jesús sería comprensible si se presupone sin más la divinidad de Jesús, una preexistencia del Hijo, para preguntarse después solamente cómo este Hijo de Dios pudo unir consigo, asumir una naturaleza humana? Aquí esto me parece que es un planteamiento de King bastante flojito, bastante flojo, a pesar de su gran inteligencia, ¿no? Los evangelios testimonian que Jesús de Nazaret, el hijo de María de Nazaret, nacido en Belén de Judá, es el Hijo unigénito de Dios, el Dios encarnado. Es decir, el Verbo de Dios tomó carne humana en el seno de María de Nazaret por acción del Espíritu Santo,
no por acción de un hombre, según los evangelios. Veamos algunos textos de la Escritura que revelan la divinidad de Jesús y que no es invento de los hombres. Dios Padre manifiesta la divinidad de Jesús, por ejemplo, en el bautismo de Jesús en el Jordán. Nada más salir del agua, vio los cielos abiertos y al Espíritu que en forma de paloma descendía sobre él, y se oyó una voz desde los cielos: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Claro, eso está en los libros históricos. Y no es un invento de la Iglesia o de los creyentes. Y en la transfiguración se oyó también una voz desde la nube: este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Pienso que para mucha gente pensar un poco en estas cosas les hará bien. Textos de la Escritura. Además consta que Jesús tuvo conciencia de su divinidad. Se identifica con Dios Padre. Llama a Dios mi Padre y Abba. Distingue entre mi Padre y vuestro Padre. Acepta plenamente que se llame Hijo de Dios, etc. Son expresiones que Jesús indica la conciencia que tenía Jesús de su divinidad. Manifiesta su divina preexistencia en el significado de su misión salvadora, al atribuirse el nombre divino Yo Soy. Que para hoy la gente de hoy, Yo Soy, no le dice nada, pero vamos, es como Dios se manifiesta, Yo Soy. O yo, aunque la Biblia suele traducirlo por Dios existe o el que existe, que es más comprensible para la gente, ¿no? Y Mateo llama a Jesús Emmanuel, Dios con nosotros. Veamos algunas afirmaciones del propio Jesús recogidas en los libros históricos. Después de perdonar a la mujer adúltera, dijo a los fariseos: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Una afirmación de un rotundo. Recuérdese que Dios dijo a Moisés que Él es Yo Soy. Yo y el Padre somos uno. También una afirmación que humanamente no se entiende. Es desde una perspectiva puramente humana. Es decir, que como tú y Dios eres uno. Pues la luz sobrenatural, la fe, sí lo comprende, y por eso tiene un enorme valor la vida de Jesús de Nazaret. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelarlo. Si no se acepta esto como revelación divina, con fe sobrenatural, no hay quien lo entienda. Confirmación de la divinidad de Jesús. Bueno, aquí son textos, muchos textos que siempre podemos pasarlos. Confirma la divinidad de Jesús, por ejemplo, los milagros, la resurrección de entre los muertos. Se apareció un ángel a las mujeres en el sepulcro y les dijo: no está aquí porque ha resucitado, como había dicho. Son cosas que están en la Escritura, que no se las ha inventado el magisterio de la Iglesia, ¿no? Otro texto: se apareció a los discípulos en diversas ocasiones. Por ejemplo, cuando estaban encerrados por miedo a los judíos. Vino Jesús, se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con vosotros. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Les repitió: la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió, así os envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ignorar la dimensión divina de Jesús, pues bueno, es en definitiva manipular los hechos históricos. No descubrir todo lo que hay en los hechos históricos. Quedarse simplemente con una perspectiva meramente de inteligencia humana. Por ejemplo, no parece que se tome como único punto de partida el dogma, sino todo lo contrario. El dogma y la enseñanza de la Iglesia están fundamentados en los hechos consignados en los libros históricos de los Evangelios. La cruz y la resurrección, meras consecuencias de la encarnación. Se pregunta quién
Sería comprensible la divinidad de Jesús si se presupone sin más la divinidad de Jesús, una preexistencia del Hijo, para preguntarse después solamente cómo este Hijo de Dios pudo unir consigo, asumir una naturaleza humana, hasta tal punto que la cruz y la resurrección llegan a aparecer muchas veces como meras consecuencias resultantes de la encarnación. También esto me parece que es un planteamiento muy pobrecito, ¿no? Muy pobrecito, ¿no? Me parece mentira que con toda su potencia intelectual, pues que lo que hace las ideologías, lo que hacen, que encerrarse en las ideas de uno o en la visión primaria, digamos, pues de uno, ¿no? En definitiva, a mí me parece que le falta eso, la fe sobrenatural. Entonces, claro, ¿no? Se queda simplemente en lo humano. Los dogmas y toda la enseñanza de la Iglesia sobre la divinidad de Jesús está suficientemente fundamentada en los escritos históricos de los Evangelios. La Iglesia no presupone sin más la divinidad de Jesús, sino que la descubre en las fuentes de la revelación divina, en los libros históricos, expresadas con palabras humanas. Parece que Hanskin quizás se haya olvidado de que, además del conocimiento humano, es necesario el conocimiento que le ofrece la fe sobrenatural, para aceptar y entender y disfrutar unas realidades divinas que van más allá de la capacidad humana de conocer. Parece que eso lo ha olvidado. Bien. La unión de la naturaleza humana de Jesús a su naturaleza divina es una explicación teológica de la revelación de Jesús como Dios y hombre, y que como la divinidad se acepta gozosamente por ser expresión del profundo acercamiento de Dios a los hombres. El Hijo de Dios, el Verbo, se hace uno de nosotros, nos ama y nos salva. No solamente nos ama con una expresión de afectos sensibles, no, nos salva. Es decir, nos da algo que está por encima de nuestras capacidades, ¿no? O sea, que es una riqueza para el hombre, saber aceptar a Jesús de Nazaret, ¿no? Bien, un amor insondable. Aquí, me ha gustado esto, la crucifixión blanca de Chagall, planteada desde una perspectiva judía, pero me parece estupenda. La muerte de Jesús en el Calvario no es una mera consecuencia lógica o mecánica de la encarnación, sino expresión del amor insondable de Dios a los hombres, que se entregó libremente por amor a nosotros, y manifiesta que el pecado es una ofensa a Dios y un mal que denigra al hombre, no una simple prohibición divina. Y bueno, aquí Chagall explica, digamos, todo ese tipo de cosas. Los nazis aquí queman una sinagoga, hay gente que parece que huyen de la cruz, aquí un pueblo derrumbado y ardiendo algunas cosas, un judío que huye, otro que tiene ahí pues la Torá en los brazos y que parece guardarla, etcétera. Vamos, son signos de judíos que expresan muy bien la muerte de Jesús, ¿no? Bueno, ajustarse a los testimonios neotestamentarios. Parece que es una obsesión de King. Sigue preguntándose, ¿acaso no se ajustaría más a los testimonios neotestamentarios y al pensamiento marcadamente histórico del hombre contemporáneo partir, como los primeros discípulos, del verdadero hombre Jesús? Claro que sí, partir del verdadero hombre Jesús, naturalmente, es lo que se hace. De su mensaje y de su aparición histórica, de su vida y de su destino, de su realidad temporal y de su incidencia en la historia, para preguntar por la relación de este Jesús hombre con Dios, por su unidad con el Padre, lo cual que da la impresión de que Jesús es un hombre que busca, o de una u otra manera, busca la relación con Dios Padre, ¿no? Es decir, en fin. Lo que no se ajusta a los testimonios neotestamentarios es ver a Jesús solo como hombre. Jesús no ha sido nunca
no ha sido nunca solo hombre. Ya la encarnación, por obra del Espíritu Santo, no ha sido solo hombre. No ha habido unos años o unos días en los cuales Jesús fuese solo hombre. Eso es falso, es una invención de él. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ante este anuncio del ángel, María pregunta asombrada: ¿de qué modo se hará esto, pues no conozco varón? Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Más claro agua, ¿no? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Será llamado Hijo de Dios. La misión salvífica de Jesús, que es más amplia, más grandiosa de lo que dice Hansky. Además del fundamento escriturístico, de la divinidad de Jesús, también encontramos en los evangelios la razón por la que el Verbo, el Hijo de Dios, se encarnó, es decir, cuál es su misión salvífica, su misión de salvación. Se trata de un planteamiento sobrenatural, no espiritualista o desencarnado, sino precisamente encarnado. El Verbo se hizo carne y que compromete al bautizado en lo humano y en lo sobrenatural. He aquí algunos ejemplos. Dios nos llama, a mí me ha asombrado, nuestro Padre, San José María, habla mucho de los hechos históricos, mucho. Pero desde la perspectiva de la fe, y descubre la dimensión divina de esos hechos históricos. O sea, si King hubiese conocido, hubiese leído no sé si lo habrá leído o no, pero si hubiese leído sin prejuicios a San José María, es Cristo que pasa, o simplemente la homilía sobre Cristo presente entre los hombres, reafirmaría la importancia que él da a los hechos históricos, pero le abriría el camino de la divinidad que hay en esos hechos, cosa que eso no lo descubre aquí. Bueno, pues, por ejemplo, es Cristo que pasa. Dios nos llama a través de las incidencias de la vida de cada día, en el sufrimiento y en la alegría de las personas con las que convivimos, en los afanes humanos de nuestros compañeros, en las benevolencias de la vida de familia. El otro día, varios ejemplos, es una cosa que me ocurrió hace 3 o 4 días. Tengo yo un amigo que su hija, una hija ya de 14 o 15 años, va a ir a estudiar a Estados Unidos. Y me llamó su padre diciendo que estaba muy preocupada su hija, pues, y su padre le dijo: ten confianza en Dios. Y tal. Digo: ¿qué tiene que ver Dios con esto? Y es una chica piadosa, pero claro, pues debe ser una piedad sentimental. O sea que el padre es un hombre de buena doctrina. Pero en fin, con eso ¿qué quiero decir? En la vida ordinaria, no solo en el templo, no solo en las actividades eclesiásticas, no solo cuando hablamos con Dios, no, en la vida ordinaria y corriente, común a todos los hombres, ahí podemos encontrar a Cristo. Ahí se encuentra a Cristo y podemos encontrarnos con Cristo. Esto no lo descubre, lo ignora King. Dios nos llama también a través incluso de los grandes problemas, conflictos y tareas que definen cada época histórica, atrayendo esfuerzos e ilusiones de gran parte de la humanidad. Bueno, aquí también esto podemos decir, puede ser una fuerte crítica a los cristianos, que en países católicos, no sé lo que hemos hecho, que hemos permitido unas ideologías ateas. Se han impuesto por encima de la predicación de la verdad divina.
fundamentada en hechos. Es decir, en algún sitio pongo, la pastoral va por otro lado. La pastoral no ha entendido la presencia de Cristo en la vida ordinaria. La pastoral ordinaria. Por eso necesita la Iglesia transformar profundamente su modo de anunciar a Cristo. Y uno de los puntos básicos es reconocer los hechos concretos, que además son fáciles de entender por la gente, y descubriendo en ellos la dimensión divina. Incluso poniendo, digamos, como incluso dando poesía a esos hechos históricos. Dios nos llama bien. Los grandes problemas, que no solamente la piedad ha sido un tanto, quizá fruto del romanticismo, un tanto sentimental, y busca la salvación personal. Pero ¿cuántos católicos tienen conciencia de ser apóstoles, de difundir la fe cristiana? Pues da la impresión de que deben ser muy poquitos. Es una laguna seria de la pastoral, ¿no? Quizá también una laguna o un tema tratado poco por el magisterio, posiblemente. Es decir, que se comprende muy bien la impaciencia, sigue diciendo en otro texto, así San José María, la angustia, los deseos inquietos de quienes con alma naturalmente cristiana, según Tertuliano, no se resignan ante la injusticia personal y social que puede crear el corazón humano. Que ocuparse de los menesterosos, de los sueldos de la gente con los cuales no llega ni no ya a fin de mes, sino a fin de semana, que sea una cosa de las izquierdas contrarias a un sentido cristiano de la vida, eso es falso. Pero les hemos dado pie. Más que ver, me parece a mí, más que ver el defecto de los ideólogos que van contra la Iglesia, ver las lagunas que tenemos dentro de la Iglesia. Que no somos coherentes en vivir y en difundir lo que realmente es Jesús. No inventando un Jesús, no. Lo que los libros históricos dicen de Jesús de Nazaret. Los bienes de la tierra repartidos entre unos pocos. Los bienes de la cultura encerrados en cenáculos. Y fuera hambre de pan y de sabiduría. Vidas humanas que son santas porque vienen de Dios, a lo mejor no creyentes, muchos y San José María, o sea, santas. ¿Por qué? Porque vienen de Dios, aunque tengan defectos. Pues están llamadas a la santidad, están llamadas a la salvación, porque vienen de Dios tratadas como simples cosas, como números de una estadística. Comprendo y comparto esa impaciencia que me impulsa a mirar a Cristo. No al odio, no al rencor, no, a mirar a Cristo. A descubrir el sentido divino de la existencia humana. A descubrir que Jesús nos invita a preocuparnos de los demás, a darnos a los demás, a servir a los demás. Que continúe invitándonos a que pongamos en práctica ese mandamiento nuevo del amor. El amor, digo, como hablando con King, el amor no es un sentimentalismo de adolescente, sino una decisión racional y libre, motivada por el afán de remediar las necesidades del otro. ¿Pueden los hombres encontrarse con Cristo? Cabe preguntarse. Hay que reconocer a Cristo que nos sale al encuentro en nuestros hermanos los hombres. Ninguna vida humana es una vida aislada, sino que se entrelaza con otras vidas. Ninguna persona es un verso suelto, sino que formamos todos parte de un mismo poema divino que Dios escribe con el concurso de nuestra libertad. Somos libres en la vida ordinaria, nos movemos como hombres libres o como hombres egoístas, ensimismados en sí mismos, como dones
que solo se preocupan de su salvación, que se olvidan de las necesidades materiales y espirituales de los demás. Oh, cuánta reforma profunda hay que hacer en la Iglesia, ¿no? Debemos hacer entre todos. Conclusión, a ver. Cierra Hanskin sus interrogantes con esta frase. En una palabra, menos cristología especulativa o dogmática desde arriba, a la manera clásica, y más cristología histórica desde abajo, es decir, desde el Jesús histórico. Bueno, pues sí, pienso que eso sí, hay que hacer eso, ¿no? Yo me atrevo a decir menos racionalismo imaginativo y sentimental y más apertura a la realidad tangible del Jesús histórico concreto, testimoniado en los Evangelios, sin despojarlo arbitrariamente de su divinidad. Debería ser superfluo afirmar que la divinidad de Jesús está revelada en los libros, en los escritos históricos de los Evangelios. Pero para aceptar al Jesús histórico concreto parece necesario afirmar que no basta la ciencia humana, por sublime que sea, sino dejarse llenar de la luz del Espíritu Santo. En otras palabras, es necesario abrirse a la verdad real, a la fe sobrenatural. De otra manera, nos encontramos con un Jesús irreal, imaginado, falso, no creíble. Un Jesús como las imágenes de los dioses paganos, que tienen ojos pero no ven, tienen pies pero no andan. Son incapaces de remediar los problemas reales de los hombres, sean temporales, sean sobrenaturales. Esos dioses que digo, no me sirven, y no sirven al hombre, esos dioses. Podrá contentarse la gente con esos dioses, pero no sirven para nada. Por último, cabría decir que es fecundo ver al Jesús histórico desde arriba, desde la fe sobrenatural que recibimos en el bautismo. Por ser un personaje histórico, siempre es el mismo, no cambia. Además, es fiel y ama a los hombres. Y que nosotros sepamos acompañarlo desde abajo, desde nuestra variada historia personal, con sus necesidades, problemas, inquietudes y afanes. El Jesús de siempre realiza su acción salvífica de eternidad en la historia de los hombres. Pero a veces los hombres no sabemos hablar de Jesús, ni con nuestra vida personal, ni en los libros científicos, ni en la pastoral ordinaria. Claro, hemos de rectificar. Otro error del profesor King, que compromete gravemente la doctrina, concierne a su opinión sobre el magisterio de la Iglesia. En realidad, el autor no se atiene al concepto genuino del magisterio auténtico, según el cual los obispos de la Iglesia son maestros auténticos, es decir, están investidos con la autoridad de Cristo para predicar al pueblo que les ha sido encomendado, la fe que ha de creerse y las costumbres que han de aplicarse a la vida. Pues la función de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida oralmente, solo ha sido confiada al magisterio vivo de la Iglesia. Y eso no lo ha aceptado King. Además, opina el profesor King que la Eucaristía puede ser consagrada válidamente, al menos en casos de necesidad, una cosa muy vaga. ¿Cuál es una necesidad? ¿Qué incluyes tú en casos de necesidad? Es muy subjetivo eso. Depende en buena parte también de la situación de la persona. Pues, al menos en casos de necesidad, por los bautizados que no tienen el orden sacerdotal. Claro, esto es protestantismo puro, ¿no? Algunos escritos del presbítero profesor Hanskin, difundidos en muchos países, y su doctrina producen turbación en el ánimo de los fieles, dice la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el año 79. ¿no? Los obispos de Alemania, no los de ahora, que son distintos, los obispos de Alemania y la propia Congregación para la Doctrina de la Fe, de común acuerdo, le han aconsejado y advertido muchas veces para inducirlo a realizar su trabajo teológico en plena comunión con el magisterio auténtico de la Iglesia. Además,
Las consecuencias de tal opinión, sobre todo el desprecio hacia el magisterio de la Iglesia, también se encuentra en otras obras publicadas por él, con daño de algunos puntos de la fe católica, por ejemplo, los relativos a la consubstancialidad de Cristo con el Padre, y a la bienaventurada Virgen María, pues atribuye a los mismos un significado distinto del que ha sido entendido y entiende la Iglesia. Bueno, la congregación esperaba, me parece que esto es lo último, esperaba que King abandonaría las citadas opiniones, pero desde el momento, sin embargo, que no se ha visto confirmada tal esperanza, y una esperanza de años, por lo menos 2 años, me parece que un poco más. Esta sagrada congregación se siente ahora obligada, en cumplimiento de su misión, a declarar que el profesor Hans King ha faltado en sus escritos a la íntegra verdad de la fe católica y, por tanto, no puede ser considerado teólogo católico, ni como tal ejercer el oficio de enseñar. Parece que la expresión del magisterio parece que es clara, que está bien fundamentada, ¿no? Bien, bueno, pues me parece que no hay nada más. Bueno, quizá me parece que el hombre contemporáneo comprenderá y amará más a Jesús con ese otro planteamiento, digo, que es unas palabras de Surco, de San José María. Si los cristianos viviéramos de veras conforme a nuestra fe, a la fe divina, a la fe que Dios nos ha revelado, se produciría la más grande revolución de todos los tiempos. La eficacia de la corredención depende también de cada uno de nosotros. Medítalo. Muchas gracias. Bueno, pues cuando me plantearon que hablar sobre el Jesús de la historia, según Joseph Ratzinger, pues a mí, lo primero que pensé fue cuando estuve haciendo la tesis, hice la tesis doctoral sobre un aspecto de Ratzinger, que eran los pensadores de la fe, de Joseph Ratzinger. Pues ahí abarqué un montón de autores, desde San Agustín hasta von Balthasar, ya en el siglo XX, y dije, bueno, pues voy a empezar a investigar un poquito por aquí qué es lo que está diciendo Joseph Ratzinger sobre Jesús de la historia, Cristo de la fe, que dice muchísimo, ¿no? Y dice demasiado, ¿no? Entonces empecé a coger hojas, pero me salía muchísimo volumen. Y ahí recordé que pues había hecho en la carrera también, estudiando teología, pues un trabajo sobre el primer volumen de Jesús de Nazaret, y ahí descubrí, bueno, lo decía también aquí Benedicto XVI en su prólogo, que el hilo que él seguía era la comunión del Hijo con el Padre, y es el hilo que va siguiendo durante todo el libro, y que nunca perdía de referencia a la perspectiva histórica. Bueno, pues empecé también ahí, vi datos que tenía y empecé a retroceder un poquito más. Digo, bueno, vamos a ver otros escritos anteriores que había hecho. Tiene el año 2004, publica Caminos hacia Jesucristo, y ahí habla de que estaba trabajando sobre un libro sobre Jesús de Nazaret, que empezaba ya, que luego se publica ya en el año 2005. Y retrocediendo un poquito más, me encuentro una publicación que se llama Miremos al traspasado, bueno, tiene varias traducciones, y ahí la primera parte aparece unos puntos de fundamentación cristológica, empiezo a leerlos, y claro, leo todos, y descubro, digo, pues esto es prácticamente lo que ha intentado reflejar en Jesús de Nazaret. Y dije, bueno, no sé si esta intuición es buena, no es buena. Entonces vuelvo a leer el prefacio, y ahí en el prefacio de Jesús de Nazaret, de Miremos al traspasado, una obra de 1984, pues ahí habla de una cristología espiritual. Es la primera vez que yo veo ese término en Joseph Ratzinger. Me parece que antes no hay. Y bueno, este fue el punto de partida. Entonces, bueno, esta exposición es como una breve exposición de la cristología espiritual de Joseph Ratzinger, a ver si es verdad que hay una cristología espiritual y si se ha hecho algo sobre este asunto. Tampoco me voy a meter mucho más. Bueno, como sabéis, se han ido publicando las obras completas de Joseph Ratzinger, son 16 tomos, algunos de ellos son dobles. La edición más avanzada es la alemana,
En español todavía nos faltan bastantes tomos por publicar y no sé si han salido ya todos, ¿no? Y el que se refiere a los escritos de Cristología es precisamente el tomo 6, tiene 2 volúmenes. El volumen 1 es toda la trilogía de Jesús de Nazaret, aunque él dice bueno, que son 2 volúmenes y un fascículo, diría, ¿no? O sea, una presentación que es la infancia de Jesús. Y luego tiene otras obras otros escritos de Cristología que se recogen en el volumen 2. Cuando uno coge ese volumen y le da la vuelta, pues en la contraportada se encuentra uno lo siguiente. Dice, durante toda su vida le acompañó la pregunta, ¿quién es Jesús de Nazaret para los hombres, para el mundo? Desde la perspectiva de la cristología espiritual, que parte de la oración de Jesús y de la Iglesia, Joseph Ratzinger logra superar la fractura entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, y aunar ontología y soteriología en sus estudios sobre el misterio pascual, la encarnación y la universidad salvífica de Jesús. Bueno, pues ya aparece esa cita, ¿no? Cristología espiritual, y encima lo pone aquí en la contraportada del tomo 2 de las obras completas, del volumen 6. Y ese término pues aparece, como he dicho antes, en ese libro que se llama Miraron al que traspasaron, y ahí empieza a comentar que en el año 1981, ahí había como grandes eventos, y él había preparado una ponencia sobre el corazón de Cristo, estaba en La Paz de un convento dominicano, y ahí dice, esas ya son palabras suyas, dice, para mí se convirtió en una ocasión para repensar la cristología más que hasta ese momento, desde el aspecto de su apropiación espiritual. O sea, parece como que hasta el año 81 pues ha ido, habla mucho de cristología, él daba también curso de cristología y en la facultad, había escrito ya Introducción al Cristianismo, que habla muchísimo también de cristología, tiene un libro también muy bonito que se llama El Dios de Jesucristo, que también son unas meditaciones, entonces todas esas ideas él las recoge, pero aquí como que piensa un poquito más ese tema espiritual, dice, bueno, ¿cómo podemos enganchar la teología dogmática, la bíblica? Bueno, empieza a ver el tema también de la oración, ¿no? La oración de Jesús, la oración de la Iglesia, y dice que no solo eso, sino que hay otro evento que le marca, y dice así, dice, pero en ese mismo año, 1981, sucedió otro evento paralelo, el 1600 aniversario del Concilio de Constantinopla y el 1550 del de Éfeso. Sin embargo, dice aquí, el tercer concilio de Constantinopla del año 681 pasaba desapercibido. Y por eso él empezó a leer los textos del tercer concilio de Constantinopla, claro, porque ahí también sigue hablando de cristología, pero parece que a veces la cristología, él lo menciona esto en varios libros, parece que termina con Calcedonia, pero hay más, ¿no? Hay de aquí otro acento, ¿no? Y dice así, dice, leyendo sus textos se hizo evidente, para mi propia sorpresa, que también aquí se trataba, a fin de cuentas, de la elaboración y asimilación de una cristología espiritual, y que sólo desde esta perspectiva las fórmulas clásicas de Calcedonia adquieren su contexto correcto. Y luego ya dice, bueno, que no se presentó el tiempo necesario para elaborarlo, para hacer una profundización, pero que esa idea, dice, la idea de una cristología espiritual permaneció en mí y confluyó en otros trabajos. Yo me he encontrado luego otro trabajo que me sorprendió mucho, porque claro, luego el libro este de Mirad al que traspasaron, fue publicado en el año 1984, pero hay uno posterior que se llama El Camino Pascual, y cuando uno confronta los dos, dice que hay párrafos que son prácticamente idénticos, ¿no? O sea que ha cogido esta idea y la ha puesto también ahí. Entonces este término de cristología espiritual lo utiliza aquí, en este libro, y de hecho este libro tiene como 2 partes. La primera parte se llama Fundamentación teológica de la cristología espiritual, y la siguiente parte pues ya son unas meditaciones sobre el misterio pascual, ¿no? Jueves Santo, Viernes Santo. Y
bueno, en los artículos que aparecen aquí, que son interesantes, ¿no?, por lo que luego voy a ir diciendo, son los siguientes. El primero se llama eso, fundamentación de Cristología. Perdón, me voy a saltar otra cosa, que lo tengo aquí un poquito. Luego el término, retrocedo un poquito, el término Cristología espiritual, luego en ese libro, en todo lo que pone ahí, en todos esos artículos, solo aparece citado una vez. Pero aquí como que da la clave, ¿no?, de qué se quiere entender por Cristología espiritual. Y lo voy a leer, dice, para comprender el contenido espiritual, aquí habla de la Eucaristía, debemos comprender la tensión espiritual del Dios hombre. Solo en una Cristología espiritual se abre la espiritualidad del sacramento. Y vuelvo a citar el Tercer Concilio de Constantinopla, que, según el autor, ofrece el punto de apoyo decisivo e imprescindible para una correcta interpretación del Concilio de Calcedonia. Y él es como si abriese una nueva vía, ¿no?, una nueva vía, porque él decía que la teología en Occidente se había fijado mucho en la ontología y en la historia. Bueno, pues él se fijará en el tema de la espiritualidad, que puede ser como un enlace para unir los dos, tanto la ontología como la historia. Y lo dice así, él dice, la teología de Occidente, por su preponderante interés metafísico e histórico, ha descuidado un poco ese punto de vista que representa en realidad el nexo entre las diferentes partes de la teología, así como el nexo entre la reflexión teológica y la realización concreta espiritual del cristianismo. Y si seguimos la estructura así del capítulo 1, ¿no?, de Mirar al que traspasaron, o sea, los tres elementos que hay fundantes de la apropiación espiritual de la cristología serían la oración, el corazón y la comunión, que son tres palabras que Joseph Ratzinger, y luego en su magisterio, ¿no?, como Magisterio 16, cita muchísimo, ¿no? Yo llevo desde el año 2011 publicando todo lo que va diciendo también Benedicto XVI ahí en un blog, y es verdad que cita mucho, ¿no? O sea, cita mucho estas palabras, ¿no? Y luego ya para definir brevemente esas 7 tesis cristológicas que enumera ahí en Mirar al que traspasaron y que luego se reflejan en Jesús de Nazaret, son las siguientes, así un poquito, tengo apuntado aquí todo, pero bueno, simplemente lo voy a resumir. La primera tesis es, según el testimonio de la Sagrada Escritura, el centro de la vida y de la persona de Jesús es su permanente comunicación con el Padre. Esto luego ya lo va desarrollando y se basa mucho sobre todo en la oración de Jesús, que es un diálogo íntimo con el Padre. Segunda tesis, Jesús murió rezando. Tercera tesis, porque la oración es el centro de la persona de Jesús, la participación en su oración es el presupuesto para conocer y comprender a Jesús. La cuarta tesis es, la comunión con la oración de Jesús incluye la comunión con todos sus hermanos. Y aquí ya bueno, la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Quinta tesis, el núcleo de los dogmas definidos en los primeros concilios eclesiales consiste en afirmar que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Y aquí ya pues desarrolla un poquito más, ¿no? La sexta tesis, vuelve a hablar otra vez del Tercer Concilio de Constantinopla. Daré un poquito el enunciado de la tesis. Para una correcta comprensión de la unidad interior de la teología bíblica y de la teología dogmática, de teología y de vida religiosa, la denominada teología neocalcedónica, recapitulada en el Tercer Concilio de Constantinopla, cumple un aporte muy importante. Solo a partir de esta teología se abre plenamente el sentido del dogma de Calcedonia. Y la séptima tesis, como no puede ser, y esto se ve muchísimo también en Jesús de Nazaret, el método histórico-crítico y otros métodos científicos más recientes son importantes para la comprensión de la Sagrada Escritura y de la tradición. De todos modos, su valor depende del contexto hermenéutico, filosófico en el que son empleados. Ahí en el prólogo, cuando uno lee los prólogos de Jesús de Nazaret, pues se da cuenta que, bueno,
que Benedicto XVI o Joseph Ratzinger, ¿no? Pues ataca muchísimo al método histórico crítico cuando se usa con exclusividad para acceder a Jesús de los Evangelios. Y se obvia la otra hermenéutica que es de la que él parte, que es la hermenéutica de la fe. Entonces parte de la hermenéutica de la fe, pero también tiene en cuenta todos esos resultados verdaderos, auténticos que ha habido también del método histórico crítico. Y así para finalizar, pues estuve buscando también publicaciones, a ver si alguien ha seguido el tema sobre la cristología espiritual, y me he encontrado que hay como dos autores que han ido siguiendo, dos autores españoles, no me llaman en otros idiomas, que han seguido este tema. Uno es Gabino Uribarri, no sé si lo digo bien, y tiene un artículo que se llama La oración de Jesús, según Joseph Ratzinger, teólogo y papa, líneas maestras de una cristología espiritual. Y posteriormente, el año pasado, publicó un libro que se llama La plena humanidad de Jesucristo, una discusión con Joseph Ratzinger, y él parece que encuentra como una pega, una crítica de hacerle sobre esto del tercer concilio de Constantinopla, pero bueno, solo he leído la introducción, tampoco os puedo decir mucho más. Y también el otro autor que ha seguido, que es pues el director de mi tesis, que fue Pablo Blanco, tiene un artículo que se llama Quaerite facem eius semper, la cristología espiritual de Joseph Ratzinger. Y he encontrado otro libro, una monografía, que es este sí que lo he traído aquí, no es mi libro que se llama El misterio del Hijo, perspectiva filial de la cristología de Joseph Ratzinger, y esta autora también es el prólogo también es de don Pablo Blanco. Pues esta autora también, pues parte de esas tesis cristológicas que aparecen en Miradana que traspasaron, y llega también hasta la teología de Jesús de Nazaret. Y lo último que encontré, esto fue ayer, porque dije, voy a investigar un poquito más, a ver si hay algo más por ahí que pueda encontrar, y he encontrado que recientemente se ha publicado una tesis doctoral de, no sé cómo se dice el nombre, Branislav Borovsky, no sé si a lo mejor tú lo conoces, ¿no? que también dirigida por el profesor Blanco, que se llama Cristología espiritual en los escritos de Joseph Ratzinger a partir de 3 elementos fundantes: oración, corazón y comunión. Y de ahí ya no os puedo decir más porque la encontré ayer y ya habría que investigar un poco, pero es esa misma línea de que sí que se puede hablar de que hay una cristología espiritual en el Papa Benedicto XVI. Pues nada más. Perdona, ¿el blog tuyo que has citado? Has dicho, tengo un blog sí. donde voy recogiendo. ¿Cómo Se llama La fe explicada por Benedicto XVI. Entonces ahí recojo, empecé a publicar a partir del año 2011 con el motivo de la JMJ, y ahí, pues desde el 2011 hasta el final, pues está prácticamente todo, y luego he ido recogiendo pues todas las catequesis, las he ido agrupando, o sea, las catequesis, las distintas homilías. Ahora estoy trabajando también pues el año litúrgico según Joseph Ratzinger, entonces, pues por ejemplo, llega la fiesta de Pentecostés, pues qué es lo que ha dicho de Pentecostés, todas las homilías, ángelus, tal, y luego también discursos, ¿no? Discursos a profesores, a esta gente, ¿no? Entonces todo eso está ahí. Entonces ya está. Pues nada más.